¿Qué tal, queridos amigos de Relatos y Misterios de nuestras vidas? En nuestra sección de historias de suspenso y misterio presentamos La verdad oculta. En un hogar ubicado en las afueras de Lima, vivía una familia que se dedicaba a sus tierras. Eran Héctor y Mercedes y su hijo Andrés. Este último estudiaba en la universidad. Este era un joven dedicado y responsable para su edad. Él había pasado por mucho desde niño. Fue criado hasta los 11 años por su abuela. Sus padres se encontraban trabajando ambos en el extranjero. Luego falleció su abuela y lo dejó a una edad muy temprana. Él sintió mucho sufrimiento por mucho tiempo. Sin duda era algo que lo había marcado. Su madre luego vino a estar con él y después de un año se les unió su padre, conformando para él una nueva familia a la cual se debería adaptar en su totalidad. Sin duda pasó por tiempos muy duros. A pesar de todo, sus padres se preocuparon a su modo siempre por él. Por esto él le estaría muy agradecido. Además, les tenía consideración, sabiendo que estos habían pasado por mucho para hacerlo llegar a la universidad, con un gran esfuerzo, por lo que nunca le restaría importancia. Ahora su padre, ya con su semblante cansado por los años, y su madre cada vez más envejecida, sin duda, él pensaría siempre en retribuirles de algún modo, luego de culminar sus estudios. Pasó el tiempo y los años, y Andrés ya estaba próximo a terminar con sus estudios universitarios, y su padre comentaba a su esposa: Meche, nuestro hijo ya acabará su universidad. Sin duda será un orgullo para nosotros. ¿Te diste cuenta que hace algunos meses atrás anda como enamorado? ¿No será que nuestro hijo estará saliendo con alguna chica? Su esposa expresó también: Bueno, él ya tiene edad suficiente para que siente cabeza. Aún más, creo que nuestro hijo es maduro para su edad. Sí, pues, tienes razón, eso mismo pensé, expresó su esposo. Pasó el tiempo y luego de unos meses Andrés se encontraba con Ángela. Esta era una chica también estudiante universitaria que conoció a Andrés en un paradero de un bus. Ellos congeniaron y empezaron a salir hasta que se hicieron al poco tiempo novios. Se encontraban en un parque de aquella universidad. Entonces Ángela le expresó a Andrés: Dime, ¿cuándo será el día que me presentes a tus padres? Me comentaste que este mes lo harías. En eso Andrés respondió: Bueno, así es, pero mejor esperaremos a que sea fiestas patrias. Falta solo un mes. Ese día organizaremos una parrilla en casa de mis padres. Será una oportunidad para presentártelos. Muy bien, cariño, entonces esperaré ese día con ansias para ser oficializada como tu novia. Claro que sí, mi amor, sin duda así será. Ambos se tenían un amor único y puro. Ellos se respetaban y además congeniaban muy bien. Se tomaban el pelo constantemente, dándole a su relación una frescura e intensidad sin igual. Un día, faltando poco para la fecha pactada, entonces Andrés se dirigió a sus padres. Papá, mamá, se acercan las fiestas patrias y les tengo una sorpresa. ¿Ah, sí? ¿Qué será?, expresó curiosa su mamá ante la mirada atenta de su padre. Andrés continuó: Ese día conocerán a mi novia, con ella me quiero casar.
Sus padres se admiraron ante tal declaración, pero a la vez se alegraron, pensando que si él la había elegido, sin duda sería una buena muchacha, y ellos los apoyarían entonces. En eso su madre expresó: ¿Estás seguro, hijo? Andrés dijo: Por supuesto, ya la conocerán, y estoy seguro que les agradará también. A la semana siguiente, Ángela llamó por teléfono a Andrés y le expresó: Amor, ¿cómo te encuentras? Él respondió: Bien, tranquilo. Ella continuó: Sabes, tengo que contarte algo, pero no sé si deba esperar hasta mañana. Andrés, ansioso, respondió: No es necesario, dímelo por teléfono ahora. Bueno, expresó ella y continuó: Andrés, serás papá. Andrés se quedó mudo. En eso ella continuó: Sé que no te lo esperabas, pero sucedió. Andrés se compuso y expresó: Es una noticia tan linda, amor, es que no me lo esperaba, siempre quise ser padre y para mí esto es una gran bendición. Ella lloró de la alegría y sin dudar le expresó cuánto lo amaba. Él le dijo que en ese mismo instante iría a casa de Ángela para estar un rato juntos y compartir esa gran noticia. Pasaron las semanas y llegó el gran día tan esperado por todos. La señora Mercedes y su esposo Héctor se habían arreglado un poco más de lo usual. Además, también habían puesto a la casa muy presentable y tenían en camino su gran parrillada que sin discutir seguro gustaría a todos. Encontrándose sus padres en el jardín de su casa realizando la parrilla, vieron de lejos entrar a su hijo con una joven que a primera vista les gustó. Luego, Andrés se acercó aún más a sus padres para presentársela y fue cuando su madre, con una mirada de preocupación, la observó, como escudriñándola, como si la conociera. Andrés expresó: Mamá, papá, les presento a mi novia, Ángela. Su padre la veía y también parecía conocerla, hasta que Ángela quedó inmóvil y su madre de Andrés se desvaneció un poco. Su padre le trajo agua para que se restableciera y Ángela ayudó a que fuera así. Pero Andrés no entendía. En eso su madre, al recobrar la compostura, expresó: Hijo, no puedes estar con esta muchacha, lo siento mucho. Ella es tu hermana. Andrés inmediatamente se descolocó y Ángela quedó pálida y salió corriendo. Andrés fue tras ella y ya en la calle Ángela expresó: Es cierto, reconocí a tu madre que también es la mía. No podemos estar juntos. Ella me visita cada mes. Yo la comprendo, el por qué tuvo que darme en adopción. Pero al margen de todo esto, lo nuestro no puede ser. Pero Ángela, eso no es posible, dijo Andrés muy preocupado y casi asustado. Ella continuó: Por favor, Andrés, no me busques más, déjame. Lo dijo muy seria y se retiró llorando. Andrés se quedó perplejo, inmóvil por unos segundos y luego se retiró a su casa para que sus padres le puedan explicar lo sucedido. Al estar frente a ellos, ambos, su madre y su padre, estaban llorando también, y en eso su madre habló con voz entrecortada: Hijo, no sabes cuánto lo sentimos. Te lo íbamos a decir cuando te gradúes, pero sucedió esto. Es impensable. Pero mamá, ¿cómo es que ella es mi hermana? Su mamá, algo nerviosa y triste, continuó: Yo tuve con tu padre gemelos, pero no nos alcanzaba el dinero. A veces tu padre o yo no comíamos. Es cuando decidimos adoptar a tu hermana. Había una familia que incluso viendo nuestra situación nos lo propuso.
Eran unas buenas personas con dinero necesario para que tu hermana pueda estar bien. Así luego viajamos al extranjero para poder estar mejor y mantenerte a ti y a tu abuela. Y luego tu abuela falleció y tuvimos que venir aquí. Después nos pusimos en contacto con sus padres adoptivos de tu hermana. Así fue como las veíamos cada mes con tu padre y guardamos el secreto hasta ahora. Por esto, tu padre y yo nos sentimos culpables por lo sucedido, dijo con la voz entrecortada. En eso, Andrés salió corriendo rápidamente para ir al encuentro de su amada y al llegar al cuarto que rentaba, al llamar a la puerta con persistencia, no abría. Él disponía siempre de una llave y al entrar por el pequeño corredor llegó al cuarto y de pronto retrocedió temblando. Su novia se encontraba colgada de una viga. Se había quitado la vida ahorcándose. Agarrándose de ella lloró con el alma y luego salió corriendo con un dolor desmedido. Oscurecía y él corría. El aire le rozaba la cara con fuerza, su corazón latía exaltado, su respiración era frecuente y acelerada, y dentro de un tiempo llegó. Allí se encontraba, al borde de un precipicio. Una vez más la recordó. Abrió sus brazos como sintiendo el viento, escuchando el sonido del mar romper contra las rocas. En eso, miró hacia el cielo, cerrando sus ojos, botando algunas lágrimas. Su cuerpo temblaba aún y con esa tristeza que solo él experimentaba, se dejó caer. A continuación, una lluvia intensa se desató del cielo, como llorando tal pérdida.